En una cazuela agregamos un chorrito de aceite. Y por aquí tengo unos muslos de pollo adobados con sal, pimienta y curry. Los vamos a agregar. Y los vamos a dejar a que se sellen por ambos lados. Lo vamos a dorar un poco. Y cuando lo tengamos sellado ya por ambos lados, le vamos a agregar un pimiento y una cebolla. Tres dientecitos de ajo. Y lo vamos a dejar pochar por 2-3 minutos. Pasado ese tiempo le vamos a agregar media cucharadita de paprika, de comino, de cúrcuma, de curry y de orégano. A continuación vamos a cubrir el pollo con agua. Le agregamos 2 hojitas de laurel. Rectificamos de sal. Pondremos un poquito más de sal. Taparemos y dejaremos que se vaya haciendo a fuego moderado. Cuando ya tengamos el pollo suavecito, es momento de agregar el arroz. Y por aquí tengo un mixto de verdura que se lo vamos a agregar también. Si ustedes ven que es necesario agregarle un poquito más de agua, que el agua se les ha gastado y todavía no está listo, le pueden agregar un poquito más. Yo le voy a poner un poquito más. Y en cuanto empiece a hervir, lo vamos a tapar y vamos a bajar el fuego a fuego moderado bajo. Bueno amigos, mirad, ya tenemos lista esta deliciosa receta de arroz con pollo y verduras. Mirad, el arroz queda bien desgranadito. El pollo está bien suavecito. Y créanme que queda con un sabor delicioso. Espero les haya gustado esta receta. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un vídeo nuevo. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Adiós!